7 días después estamos de vuelta en mi podcast Hagamos Negocios y retomamos el tema que dejamos en el tintero con el profesor Oscar Fernández sobre el desarrollo de los negocios en Cuba. Lo habíamos dejado en el 2021, pero el 2019 fue un momento importante para los negocios en Cuba. ¿Por qué? Bueno, en el 2019 se aprueba la nueva constitución que, entre otras muchas cosas que trajo esa nueva constitución, una de las cosas que se reconoce la propiedad privada en Cuba. Eso no viene de ahí, viene de más atrás. Eso se manifestó en el Congreso, en el 7º Congreso del Partido en el 2017 y viene incluso como ya en los debates de los lineamientos, eso viene caminando. Pero en el 2021... Con una voluntad política. Claro, eso refleja que es una decisión del gobierno. O sea, el gobierno ha decidido imprimir un cambio en el modelo, en donde la propiedad privada o la empresa privada va a jugar un papel diferente al que antes estaba jugando. Entonces, en el 2021, ¿qué pasa? Ahí entonces es donde se opera ese cambio. Ahí pasan 3 cosas. Primero, se aprueba la formalización de las pequeñas empresas. 2, se cambia la lista. Y la lista, en vez de ser una lista de actividades permitidas, ahora es una lista de actividades prohibidas, mucho más reducida. Quiere decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el universo de cosas que se pueden hacer. No, y la creatividad. La creatividad es mucho. Que le encuentra un rincón a todo. Luego eso tuvo sus cortapisas y tuvo sus, como todo lo que nos ha venido pasando, pero eso es lo que escribió la norma que empezó a implementarse. Y lo tercero es que tú podías crear tu empresa sin que nadie te lo tuviera que autorizar, porque tú te acogías a la regla. Ibas a un sitio web, solicitas la creación de la empresa y si cumples los parámetros que establece la regla, la ley, pues tu empresa tenía que ser aprobada. Eso para mí son los tres cambios más importantes que empezaron en el 21. Con la legalización de las MIPYMES privadas en 2021, muchos dieron el salto a empresas más estructuradas. Está forzado a hacerlo, claro, porque ya tienes que empezar a operar como una empresa. Fíjate que es un gran reto, porque una pequeña empresa privada es una empresa, a lo mejor son 3, 4 personas, 5, 6, 10, y prácticamente tienes que rellenar todas las estructuras de una empresa. Tienes que tener comercial, tienes que tener producción, tienes que tener contabilidad. Claro, porque no tienes presupuesto para pagarlo. Claro. Entonces tú mismo eres el que tienes que hacerlo todo al inicio. Es difícil. El riesgo es enorme. La mayoría de las empresas, pequeñas empresas en el mundo, la mayoría tanto como, como el 80% quizás, no sobreviven en el primer año. Entonces, cuando estas empresas empezaron, había una exención fiscal que les permitía 1 año sin pagar impuestos para que pudieran acomodarse. Eso se eliminó después. Ya en una segunda ola. ¿Por qué se elimina? ¿Cuál justificación? Bueno, ahí el presupuesto del Estado tiene una situación deficitaria muy alta y optaron por tratar de aumentar la recaudación gravando a todo el que nacía. Eso como que desestimula un poco. Claro, y yo particularmente como economista te digo que para mí sí, eso siempre fue un error. Porque si tú lo grabas desde el inicio, esa gente no crece y te aportan menos en el futuro. Entonces a lo mejor tienen un poco más de ingresos en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo son muchas menos las que sobreviven. Y por tanto no te van a tributar en el futuro, que es cuando te hace falta que se consoliden. Esa es la idea principal en el 2021 adelante. Después de este cambio que evidenció, por supuesto, esa voluntad política, esa voluntad gubernamental por existir la propiedad privada y los negocios privados, ¿qué desafíos persisten hoy para quienes desean formalizar sus negocios? Mira, se han generado muchos estereotipos, porque yo creo que la autoridad económica le ha faltado entender cómo regular el sector privado en sí. Que no es limitarlo. Que no es restringir. Regular es organizar, es encauzarlo hacia los objetivos que tú quieres. Se puede hacer y hay mucha experiencia en el mundo, pero la autoridad nuestra no ha entendido cómo hacer eso todavía. Y entonces lo que predomina es la restricción. Hay muchas, actividades no deseadas que han ocurrido y hay muchos estereotipos que se han generado. Pero eso, en definitiva, lo que se convierte es en obstáculos para los nuevos que van a crecer. Y ahora, por ejemplo, ya las nuevas pymes no se aprueban en automático. Ahora tiene que aprobar una autoridad municipal acorde con la estrategia de desarrollo municipal. Siguiendo esa lógica, El tiempo la pyme nuestra no habría sido aprobada, tal vez, porque producir frutas deshidratadas no creo que esté en la estrategia de desarrollo local del gobierno de Playa. Claro. Entonces, es una... Pero es tu deseo. Es tu sueño y eso negocio porque tú quieres aprender. Es mi voluntad, es mi conocimiento. Claro. Entonces, esto podría restringir el surgimiento de muchas cosas que podrían ser muy importantes en otros lugares, a lo mejor. Quizás la estrategia
cada cual que tenga su sueño, su negocio, y que si el gobierno o las entidades quieren uno en específico, bueno, yo lo propongo y te digo, voy a invertir capital en contigo y voy a invertir. No debería convocar. Exacto. Sí, como yo tengo Pero no le para al que quiera soñar. una cantera de proyectos aquí, de necesidades en el municipio, y yo convoco. Y todos los que cojan esto van a tener exención fiscal o van a tener alguna ventaja. Pero todo el que quiera hacer otra cosa, que si está bajo la ley, tiene que poderlo hacer. Entonces, eso es una restricción muy importante. Ahora mismo casi no se están aprobando pequeñas empresas. ¿Y cuáles son los modelos de negocio que tú crees que tengan más potencial en Cuba hoy? Mira, mirando el contexto macroeconómico en Cuba ahora mismo, todo el tema de la devaluación de la moneda nacional, siempre hay que surtir el mercado nacional. Pero para sobrevivir cualquier pequeño negocio en Cuba hoy, tiene que obligatoriamente buscar la manera de acceder a las divisas, porque de lo contrario no puede importar maquinaria o insumos que necesita para su producción. Y no estoy hablando de la comercialización, estoy hablando de empresas productoras, pequeñas empresas que producen algo. Tienen que importar maquinaria y tienen que importar empaques, por lo menos. Entonces, si tú no accedes a la moneda, la divisa, no tienes comercial. Si no hay mercado cambiario que te permita, con tus pesos, con tus ingresos en pesos en el mercado local, acceder a las divisas y después importar, eso es imposible. Solo te quedan dos caminos: exportar, y que puede hacerlo, lo cual es muy, muy, muy difícil para un pequeño negocio, y tratar de insertarse en la dinámica dolarizadora que está expandiéndose ahora en Cuba. Que ya vendrán otras críticas y entonces la población no ingresa en dólares y tal, pero no tiene otra manera de sobrevivir si no te insertas de la misma manera en ese contexto. ¿Y qué falta para que estos emprendimientos no solo sobrevivan, como estás diciéndome ahora mismo, sino que se fortalezcan? Yo creo que hay un problema aquí principalmente de conceptos. Hay que entender que la única manera que la economía cubana se puede desarrollar es combinando empresas estatales eficientes, fuertes. Difícil. Cosa que no, eso implica una transformación de la empresa estatal también, de la reforma mentalidad y de los mecanismos de gestión que tienen que darle autonomía. Tiene que haber empresas estatales que provean servicios y cosas, producción, y tiene que haber entonces una articulación con un sector privado dinámico, saludable, sin temor a morirse todos los días ni a que vengan a cerrarnos mañana con una ley nueva, articulado con esas empresas estatales. No hace falta la competencia de decir quién tiene que predominar, en si este es principal, este es secundario. Eso son disquisiciones teóricas que lo que nos hacen es perder tiempo. Lo que hace falta es definir las actividades. Perfecto, ¿se puede discutir sobre eso? Sí, pero mientras tanto, lo que hace falta es que nos dejen operar a todos, tanto privados como estatales, y nos dejen producir, y nos dejen crear, que eso es lo que necesita este país en este momento. ¿Inversión extranjera en el sector privado crees que es posible? Por supuesto, de hecho. Incluso con la ley que está. Sí, la ley actual lo permite perfectamente. Lo único que falta es un procedimiento. Un procedimiento que hace 2 años está prometido. Y es que la única manera de que el sector privado pueda ampliar capacidad productiva es que se le permita asociarse con capital extranjero. Capital extranjero ponga inversión, entonces la creación de capacidad en Cuba, dado que no hay financiamiento a la vista en divisa, es asociarse con un socio que a lo mejor ponga mercado o ponga tecnología, que no van a ser inversiones tan grandes tampoco. Aquí no estamos hablando de inversiones multimillonarias. O sea, con $500,000 se hace una fábrica de cualquier cosa a pequeña escala. Entonces, eso es lo que hace falta. Y podrían destrabarse un montón de cosas y podrían generarse mucha oferta que este país necesita para sustituir las importaciones y para que se importe menos y se produzca más. Bueno, ya para entonces cerrar un poquito y para que quienes nos están siguiendo se queden con un último mensaje. ¿Son importantes las empresas privadas en Cuba hoy? Por supuesto que son importantes. Las empresas privadas en Cuba no se puede pensar en el siglo XXI, no se puede pensar en que tú vas a tener una economía 100% estatal. Si partes de ese hecho, entonces lo que hay que hacer es diseñar un modelo económico cubano que genere prosperidad, en primer lugar, que genere desarrollo, y solo así podríamos entonces afrontar las desigualdades y garantizar los servicios sociales que este país necesita. Bueno, con esa idea del profesor Oscar vamos a cerrar este segundo capítulo, pero nuestro podcast, ya le digo, continuamos hablando de negocios en Cuba. Nuestro segundo invitado será el profesor Carlos Arce, se lo estamos adelantando. Carlos Arce, emprendedor también, conocedor del marketing y la publicidad, pero ya, eso es un otro capítulo. Nos vemos muy pronto. Hagamos negocios.